En el fútbol, hay triunfos que dan 3 puntos y triunfos que mandan un mensaje. Pero lo que hizo Países Bajos ante Suecia fue más bien una declaración oficial. Una declaración que dice, seguimos aquí. Porque apenas unos días antes del partido, el panorama era totalmente distinto. Suecia llegó al Mundial con mucha fuerza. Aplastó a Túnez por 5-1. Uno de los marcadores más grandes de la primera fecha. Y todos empezaron a hablar. ¿Es Suecia la sorpresa del grupo? ¿Tenemos un nuevo tapado? ¿Está el equipo nórdico listo para hacer historia? En cuanto a Países Bajos, venía de un emocionante empate ante Japón. Un 2-2 que preocupó a algunos aficionados porque la selección neerlandesa no mostró la forma esperada. Y empezaron las preguntas. ¿De verdad Países Bajos está entre los favoritos? ¿Puede esta generación devolver la gloria de la naranja? ¿O los grandes días de Países Bajos ya son cosa del pasado? Y hubo algo muy especial antes del inicio, porque Países Bajos y Suecia, pese a enfrentarse muchas veces, nunca se habían cruzado en un mundial. Es decir, fue la primera vez que el mundial los enfrentó. En cuanto a su último duelo antes de hoy, fue en 2017 en las eliminatorias del mundial. En ese entonces, Países Bajos ganó 2-0 y Arjen Robben fue el héroe. Marcó el primer gol y luego marcó el segundo. Pero lo extraño es que la afición neerlandesa salió molesta pese al triunfo. ¿Por qué entonces el equipo necesitaba ganar por 7 goles para quitarle a Suecia el cupo de clasificación? Y tras el segundo gol, todos sabían que la misión era casi imposible. Y así ocurrió la escena más extraña posible. Países Bajos ganó el partido, pero Suecia fue quien logró clasificar. Y por eso, casi 9 años después de aquella noche, se reencontraron, pero ahora en el mayor escenario del fútbol, el Mundial. Y esta vez Países Bajos no se conformó con 2 goles. Países Bajos respondió con 5. Y el choque ante Suecia vino a responder todas las preguntas de una vez. Pero antes de hablar del partido, hay un detalle muy bonito. La última gran victoria de Países Bajos sobre Suecia fue en las eliminatorias al Mundial de 2018. En ese entonces, Países Bajos ganó, pero pese al triunfo no logró clasificar al Mundial. En cuanto a Suecia, fue quien siguió el camino. Es decir, por años hubo un pequeño obstáculo entre ambos equipos. Y en 2026, la respuesta llegó desde el primer minuto. Quedó claro que Países Bajos entró al partido con otra mentalidad. La mentalidad de un equipo que no quería empate, ni cálculos, ni esperar hasta la última fecha. Países Bajos quiso resolverlo temprano, y la víctima fue Suecia, que llegó confiada y quizá hasta de más. Pero el fútbol no reconoce lo que pasó la semana pasada. Y lo ocurrido ante Túnez no valía nada frente a Países Bajos. Y desde los primeros ataques empezó el peligro naranja. Movimientos rápidos, presión alta, pases directos y la extraña sensación de que el gol era inevitable. Y sí llegó el primer gol. Brian Brobbey, el delantero que convirtió la tarde sueca en una verdadera pesadilla. El primer gol cayó como un rayo, pero el golpe mayor fue que Países Bajos no se detuvo. Al contrario, siguió presionando y atacando, como si el equipo hubiera visto una herida y decidiera hundir más el dedo. Y apenas unos minutos después, Brobbey volvió a aparecer. El segundo gol en menos de 17 minutos. 2-0. Y ahí el partido empezó a cambiar por completo. Incluso podría decirse que casi terminó, porque Suecia, que soñaba con la cima, de pronto se vio tratando de sobrevivir. Y lo más extraño, Suecia necesitó 90 minutos completos para hacerle 5 goles a Túnez. Pero Países Bajos solo necesitó 17 minutos para destruir todos los planes de Suecia. Y en las gradas, la afición neerlandesa empezó a recuperar la sonrisa. En cuanto a la afición sueca, empezó a sentir que la noche sería muy larga. Y con el paso del tiempo, Suecia intentó volver al partido. Intentó recuperar el equilibrio, pero cada vez que daba un paso al frente, encontraba a Países Bajos esperándolo. Y aquí apareció la verdadera diferencia. La diferencia de calidad, de experiencia y entre equipos que saben manejar los partidos grandes. Porque Países Bajos no jugó al azar ni se apoyó solo en la pasión. En cambio, jugaron con calma, madurez y la confianza de un equipo que conoce su valor. Y pese a los intentos de Suecia, Países Bajos siguió controlando el partido, y el juego siguió inclinándose del lado naranja. Luego vino el segundo tiempo. Todos esperaban una reacción sueca, pero pasó exactamente lo contrario. El que respondió fue Países Bajos. Y el que habló fue Cody Gakpo, una de las grandes figuras del equipo y uno de los jugadores llamados a destacar en el torneo. Así llegó el tercero, luego el cuarto, y Gakpo empezó a escribir su nombre entre los candidatos a máximo goleador del torneo. Y en ese momento, el partido pasó de una lucha por el primer lugar a una exhibición total neerlandesa. Y aunque Suecia logró descontar por medio de Anthony Elanga, el gol pareció apenas un detalle, porque la verdadera historia ocurría en el otro arco. La historia era la de un equipo neerlandés que decidió recordarle a todos su nombre. Y como la noche aún no bastaba, llegó el quinto gol.
5 goles completos. 5 goles al equipo que hizo 5 en la jornada inicial. Y esa es una de las ironías más bellas del Mundial hasta ahora. El equipo que llegó a la segunda fecha como el mejor ataque del grupo salió de ella como víctima del mejor ataque del grupo. Y los números contaban la historia por sí solos. Países Bajos fue más letal, más eficaz y más capaz de aprovechar sus ocasiones, mientras Suecia pagó casi cada error. Y en torneos como el Mundial, los errores pequeños pronto se vuelven grandes desastres. Pero más allá del resultado, del partido salió un mensaje más grande. Y ese mensaje fue que Países Bajos empieza a recuperar su aura. Porque los últimos años no han sido fáciles. La afición neerlandesa vivió muchas decepciones. Vivió el fracaso de no clasificar al Mundial de 2018 y vivió torneos que terminaron antes de alcanzar el sueño. Pero esta generación se ve distinta. Esta generación tiene velocidad, calidad y jugadores capaces de decidir partidos grandes. Y lo más importante, tiene carácter. Y el carácter es lo más importante en el Mundial. En cuanto a Suecia, quizá deba agradecerle a Países Bajos una lección importante. Una lección que dice, no te juzgues tras un solo partido, porque el 5-1 ante Túnez te hizo sentir imparable. Luego llegó Países Bajos para recordarte que el camino sigue siendo largo y que el Mundial no perdona. Y aquí hay un pequeño toque irónico. Tras la primera fecha, Suecia hablaba del primer lugar. Y tras la segunda fecha, empezó a hablar de diferencia de gol. Así de rápido cambian las cosas en el Mundial. Y al final, algunos dirán que solo fue un 5-1, pero la verdad es que fue mucho más. Fue un anuncio de regreso, un anuncio de fuerza y un anuncio de intenciones. Países Bajos no solo ganó. Países Bajos le mandó un mensaje a cada equipo del torneo. Un mensaje que decía, si olvidaron quiénes son los neerlandeses, estamos listos para recordárselo. 5 goles, 3 puntos y un gran paso hacia la clasificación. Y una actuación que hizo que todos los que vieron el partido entendieran una cosa, que Países Bajos quizá apenas empezó. Y si este es su nivel en la segunda fecha, quizá lo que viene sea mucho más peligroso.